Bienvenidos a la lección número 7 del curso de estudio bíblico de Apocalipsis. Un estudio que realmente es intrigante y que a todo lector bíblico le interesa profundizar, le interesa indagar, le interesa también mantener un conocimiento fundamental del texto y de lo que se aborda en el texto bíblico. Naturalmente, para nosotros, este tipo de contenido es bastante sugestivo y sobre todo un tipo de contenido difícil de discernir si no se usan las herramientas adecuadas de interpretación y sobre todo cuando necesitamos interpretar el texto, es debido para el lector, para el estudioso bíblico, hacer una investigación de contexto para dar profundidad a la interpretación, darle solidez. Hoy hablaremos del capítulo 13, quiero invitarle a Apocalipsis 13, donde vamos a darnos cuenta, dentro de la revelación, se van a presentar diferentes mensajes profundos que nos permiten a nosotros ver la fuerza del bien contra la fuerza del mal, sobre el pecado, sobre la forma en que Satanás trabaja también. Y entonces es en este aspecto que a nosotros nos interesa ver cómo emergen dos figuras y una tercera que son figuras representativas dentro del campo simbólico del libro de Apocalipsis. Van a aparecer dos bestias y va a aparecer el dragón. Dos bestias y el dragón. Primero aparece la bestia que sube del mar, una bestia que sube con todo el poder, con toda la autoridad que se le ha dado, autoridad que le brinda el dragón. Es el dragón que brinda el poder y la autoridad a las dos bestias. La primer bestia sale del mar, vayan al capítulo 13, corrobórenlo por favor, y dice así en el texto: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas. ¿De dónde sube la bestia? Sube del mar, o sea, sube de todo las aguas representan pueblos, naciones, tribus, lenguas. En otras palabras, sale de un conjunto de pueblos, de raíces de pueblos que traen poder, que traen autoridad. En este caso, cuando hablamos propiamente de esta bestia es una bestia que surge de una población grande y fuerte. Las fuerzas de la oposición están representadas en esta bestia. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Algunos han considerado que estas 7 cabezas podrían representar los grandes imperios que se levantaron en el mundo. Imperios que han tenido una fuerza increíble. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el medo-persa y el griego juntamente con el romano. Pero también podría darse a entender, hablando de la bestia, hablando de la bestia a la que se refiere aquí, que se está tratando del imperio romano. Esta bestia debe ser entendida desde la perspectiva del imperio romano. Y como el imperio romano estaba sentado bajo 7 montes, ustedes pueden hacer una investigación acerca de los 7 montes de Roma. Entre ellos está el monte Palatino, está el monte de estos 7 montes de los que se presenta en la historia de Roma. Estos 7 podrían representar estos 7 montes donde descansa esta bestia. Es decir, esta bestia está representando Roma, este último imperio, y este imperio se conjuga porque tiene 7 cabezas, pero también tiene 10 cuernos. Los cuernos en Apocalipsis representan reyes, representan emperadores. Y en sus 10 cuernos, 10 cuernos tiene diadema, es decir, corona de rey. Son 10 reyes. Y
y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Es decir, que todo lo que hacía esta bestia, lo que hacía el Imperio Romano, era algo realmente dañino, blasfemaba contra la voluntad de Dios. Lo intrigante del hecho y de la figura que aparece acá es que en esta visión la bestia era una combinación de leopardo con pies de oso y su boca como boca de león. Es decir, está comparando aquí la mezcla de león babilonio, de leopardo griego, más el imperio asirio representado en el oso. Y finalmente, esta bestia, que es una bestia temible, una bestia terrible, esta bestia recibe poder y trono de parte de, tiene gran autoridad gracias al dragón. El dragón le dio la autoridad. ¿Quién es el dragón? Es Satanás, es el diablo. El diablo le da poder a aquellos que están dañando a la iglesia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Dando exaltación al imperio romano y a sus sucesores, es decir, a los emperadores romanos que recibían culto. Algo increíble que a nosotros nos debe llamar la atención es que ningún emperador romano recibió adoración como Dios en vida. Todos recibieron adoración después de muerto. Se les enaltecía y se le levantaba una especie de epitafio, un mausoleo, se les ponía una escultura en honor al emperador y se le veneraba. En este caso, al emperador que una vez muerto, entonces se le llamaba Divo, que sería el masculino de Divo, y Diva, como una especie de diosa, es el término femenino, es el término femenino. Ahora, en este caso, el emperador era denominado Dios, era denominado Dios. El caso curioso es el caso de Domiciano. Domiciano fue el único emperador romano que recibió culto y ordenó culto para sí en vida. Y eso le hace distinto, le hace distintivo. Por esa razón, su imperio va a ser una representación de daño contra la iglesia, asesinato directo contra la iglesia, va a destruir y va a querer dañar. De hecho, en el verso 5 se señala que son el tiempo de acción de este imperio serán 42 meses. Se refiere realmente a esa misma porción de tiempo, a ese mismo periodo de 3 años y medio que abarca en el capítulo 12, del capítulo 11, donde son los 3 días y medio de los 2 testigos y van a representar los mismos 1260 días, 42 meses, 3 años y medio o 3 días y medio. La misma referencia, misma expresión, misma connotación. Por lo tanto, al final de toda esta lucha entre el bien y el mal, se señala a la iglesia que la iglesia debe tener paciencia. Verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta misma fe y paciencia de los santos se va a señalar en el versículo 12 del capítulo 14. Aparece en Apocalipsis 13:10 y luego en el 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Es decir, que esta presencia de la primera bestia se vuelve un triángulo satánico. Es decir, Satanás, el diablo, el engañador, es la cumbre, porque él es el dragón y él infunde su poder para poder darle autoridad a la primera bestia que surge del mar y a la segunda bestia que surge de la tierra. Es decir, ya esto implica una connotación religiosa. Es decir, que esta segunda bestia que aparece acá, dice el mismo pasaje, ustedes lo pueden observar en el verso 11, después vi otra bestia. Es decir, que la primera bestia era una bestia imperial,
Y la segunda bestia es una bestia que surge después del imperio. Es decir, una bestia con una connotación diferente. Es parecida, es semejante a una especie de chivo. Parece un chivo. ¿Por qué? Porque tiene dos, parece una cabra, tiene dos cuernos y es semejante a un cordero, a un cabrillo, a un cabrillo. De ahí la connotación que es demoníaca a la que se le atribuye a la cabra, al tema de la cabra. Entonces, esta usa una imitación, queriendo imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero Redentor. Desde aquí vamos a presenciar una clara una antítesis que implica que quiere compararse en todo, en todo. Ahora, quiere tener una trilogía, una especie de deidad satánica en la cual Satanás, la religión pagana y el imperio se asocian, queriendo compararse con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es una especie de antítesis que se está presentando acá. Esto, mis amados hermanos, se puede aplicar de forma universal hoy día cuando todo el aparato orgánico del mundo entero se reúne para poder dar leyes o impartir leyes en contra de la salud de la humanidad, en contra de la familia, en contra de la autoridad de Dios, que se levanta como Dios. Todo esto es un aparato que está funcionando y que se aplica como una especie de presencia del anticristo desde las diferentes perspectivas. Bien, llámese esto ideología de género, llámese Agenda 2030 contra la carne natural, por ejemplo. Ahora se está produciendo carnes sintéticas con, con una carne procesada. Solamente se están usando células para poder crear unas máquinas que están creando alimento artificial. Todo esto, mis amados hermanos, es un conjunto de circunstancias que se pueden aplicar a lo que está viviendo el mundo entero, sufriendo a causa de el peligro de el anticristo en el mundo, cómo está trabajando a través de la religión, a través de los mensajes que se escuchan universalmente, donde se te dice, por ejemplo, que pecar no está tan mal, o sea, no es tan malo, no es tan grave. Puedes pecar y después te arrepientes. Entonces la falsa religión está comenzando a hacer gran daño, como fue en el siglo I, hablando del contexto y aplicación. Entonces esta segunda bestia se refiere al falso profeta. Tiene dos cuernos y habla como dragón, es decir, no habla cosas de Dios, habla cosas que son distintas al plan de Dios. Entonces ejerce la autoridad la primera bestia y también hace un señalamiento el texto bien interesante de que esta segunda bestia lo que hace es como revivir a algo que había muerto en la primera bestia. Noten el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, es decir, una acción de anticristo, es decir, como falsos profetas que dicen enseñanza o enseñan algo que no es correcto, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. Oigan, esta adoración pagana, toda adoración pagana está vinculada con esto, que hay que hacer algún tipo de vínculo. Por esto es que se vincula al tema de ciertas religiones que elaboran imágenes físicas para adoración y que al final se adoran a demonios a través de estas figuras, a través de estas imágenes. Y dice que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién es la bestia que tuvo la herida de espada? Es el Imperio Romano, porque tras la muerte de Nerón en el año 68, la persecución contra la iglesia mermó. O sea, el imperio fue herido, pero luego vivió a través de quién, a través de su representante directo, que es Domiciano. De hecho, Domiciano es comparado con Nerón, solo que Domiciano fue mucho peor que Nerón.
Dicen los narradores, los historiadores, que a Nerón se le llama el verdugo de la historia. A Nerón, el verdugo de la historia. Pero a Domiciano no le han encontrado el nombre. ¿Cómo ponerle? Porque fue peor. Fue peor. Por eso es que la herida revivió. O sea, la herida fue sanada. La herida del Imperio Romano fue sanada con este emperador llamado Domiciano, que gobierna del 90 en adelante. Luego esta bestia es la que genera, la que promueve que se establezca la marca de la bestia. Oigan esto, la marca de la bestia, que es el 666. Algo curioso de esta bestia es que esta bestia está promoviendo que se le marque, que se marque con, se marque con un sello, y ese sello sería un sello realmente notable, y el sello sería 666. El nombre que se le da a este acto, al sello, debería también considerarse como una real antítesis de los sellos que hemos venido estudiando. La palabra sello aparece 8 veces en la Biblia, y aquí en Apocalipsis, las veces que se refiere a la palabra sello, es curioso que se refiera a una acción distinta al sello de Dios. Es decir, una clara oposición. Como los fieles son sellados, ahora también los adoradores de la bestia también serán sellados. Es decir, está tratando de comparar, pero de una forma en forma de antítesis o antitética. Es decir, que se está tratando de aislar, diferenciar entre la columna de los fieles de la columna de los impíos. Es por eso que en el capítulo 14 voy a cerrar un poco el tema de la marca de la bestia, y solamente me gustaría señalarles que, hablando de la gematría, algunas de las referencias acerca de lo que implica el número 666 es un número que simboliza el número terrenal, número de hombre, es decir, un sello del maligno. Aquí, por ejemplo, en la traducción que tenemos al español, es una representación del 666, pero en las traducciones francesas de códices originales, códices como el sinaítico, como el efraín, son códices válidos en la traducción del Nuevo Testamento. En esto aparece el número 616. En estos casos, los que definen el uso de el número literal del 666 hacen alusión al número, dándole aplicación a nombres como Nerón, por ejemplo, en hebreo, Nerón, Enerón, en hebreo, Enerón, da un total de 666. Vicario Filii Dei, por ejemplo, la tiara del sumo pontífice católico, dicen en latín Vicario Filii Dei, o sea, el representante del Hijo de Dios. Al sumar su número, Vi 51, Cario 115, Filii 150, 11, y Dei 500 más 1, da un total de 666. También otros lo asocian con el Kaiser, con Hitler y con otras figuras. Incluso hay quien se atreve a incluir aquí en esta lista a falsos profetas, entre ellas Ellen G. de White, cuyo número, el nombre total, creo que es Gauten, su otro apellido, se suman 666. En tal caso, no nos vamos a enfrascar tanto en ese sello, porque ese sello lo tiene todo aquel que vive en la obra del diablo. Quien no obedece a la fe es sellado de una forma simbólica por su práctica. Luego aparece en el capítulo 14, hay un salto de tiempo, una elipsis. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el sello del capítulo 6? Los sellos que se abren en el capítulo 6, y luego salta de la vida terrenal de la iglesia a la vida celestial. Esto pasa aquí de nuevo.
Y en esta presencia se dan señalamientos como la adoración y la presencia de los 144,000. Vuelve otra vez a mencionarse los 144,000. La distinción aquí es que en el 14:3 dice que los 144,000 son varones, o sea que no hay mujeres en la salvación. No hay mujeres. Eso está raro. Está implícito allí, está implícito una simbología, es decir, una representación. ¿Y cómo aparece esta representación? Sencillo, cuando hace uso en el verso 4 de que los que están allí, los 144,000, son vírgenes, son hombres vírgenes. La aplicación judía para el varón, nunca al varón se le define como virgen. Es decir, la virginidad es propia de la dama, propia en la cultura judía de la dama. En el siglo primero no era posible. Esta es una contraposición de ideas. ¿Qué implica? Implica una especie de frase que da a entender que no son necesariamente hombres como tal, se refiere a personas, es decir, a los salvos como tal. Por lo tanto, en esta mención nos parece necesaria la clara representación y la clara alusión de los salvos, y que estos salvos serán cuidados, serán custodiados después que el ángel emita la voz de victoria. La voz de victoria aparece en el verso 6 y luego vendrá juicio para los paganos, para los malos, para los que hicieron daño a la iglesia. En el verso 14 aparece ya otra perspectiva en la cual la tierra es cegada, es decir, la hoz. Primero es la voz de victoria y luego la hoz de condenación. La hoz era una especie de cuchillo, una especie de machete afilado en el cual se cortaba, se cegaba la vendimia, la viña. Entonces, en esta viña, en la viña del Señor, aquí lo que se señala es que la hoz traerá victoria para los fieles, pero traerá también la caída de la gran Babilonia. Babilonia la Grande es claramente aquí representada por Roma. En la película en la cual aparece un conjunto de elenco, un elenco enorme de actores, en la que aparece Máximo Décimo Meridio en la película de El Gladiador. Hay una conversación que tiene el español, en este caso el gladiador, con el, el nombre de su dueño, aquel que le compró en la caravana, cuyo nombre en este momento no preciso. Le dice que ellos van a batallar, van a presenciar un combate en la Gran Ramera. O sea, van a ir a la ciudad de la Gran Ramera, es decir, refiriéndose a Roma. Notablemente, esta figura está diciendo Roma va a caer, el imperio va a caer. Y para ustedes no es difícil recordar, porque fue reciente la lección que tuvimos de historia, cómo cayó Roma bajo el poder de los bárbaros, cómo fue la caída romana. El juicio será para todos aquellos que adoren a la bestia, el emperador, a los que adoren el reino romano. También aquellos cristianos fieles serán apartados para bien, para su tranquilidad, y el pueblo y Jesucristo saldrán vencedores. Luego vienen las 7 plagas postreras. Esto aparece en el capítulo 15 hasta el capítulo 20. Esto lo estudiaremos en una sección posterior. En una sección posterior. En el cierre del capítulo 14, el juicio llegó a un lagar, es decir, a un granero, donde se pisoteó las uvas, es decir, se juzgó a los que han dañado a la iglesia. Y lo interesante del caso es que fue tan dolorosa la muerte, o sea, la lucha de los romanos y de los infieles, que la sangre corría hasta los frenos de los caballos, o sea, que la sangre era tanta que la altura del freno que está en el borde
de la trompa del caballo estaba atestado de sangre, estaba bañado en sangre. Y esta sangre era tanta como 1.600 estadios. Si un estadio en aquel tiempo medía, qué sé yo, 180 metros, ustedes pueden hacer la conversión de lo que podría ser 180 metros por 1.600 estadios. 320 kilómetros, dice. ¿Qué le parece? 320 kilómetros de sangre. Eso es en la dimensión. Y ahora hable de la altura. La altura era la altura de la albarda, la altura de la nariz de los caballos. Hermano, es increíble el juicio que viene contra los infieles, pero en el fondo traía una profunda tranquilidad para el pueblo de Dios. Lo vimos en el capítulo 13, en el verso 10, lo vemos en el capítulo 14, verso 12, donde siempre se menciona la paciencia de los fieles. Y se señala inclusive en el capítulo 14, verso 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque ellos tendrán tranquilidad, van a descansar de sus trabajos. La palabra trabajos es interesante. La palabra trabajo en griego se traduce por esfuerzo. Todo esfuerzo que haga será realmente remunerado con justicia y con amor delante de Dios. Mis hermanos, por esta noche estudiaremos estos 2 capítulos. Podemos seguir interactuando a través de nuestra plataforma de comunicación privada. Quiero agradecer su tiempo, su esfuerzo y también animarles a completar la tarea que se les ha asignado. Sé que algunos de ustedes ya han enviado su tarea, han completado su tarea del ensayo. Por favor, pónganse al día y luego nos ponemos en contacto. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Bendiciones.